Listo, una vez que está conectado, mis amados hermanos y hermanas, a cada uno les deseo que el Eterno les bendiga y les dé mucha sabiduría siempre, deseándoles un excelente Shabbat y asimismo pues que en sus hogares, en sus vidas, en sus comunidades, sean con esa gran bendición del Eterno y regocijando en cada una de sus vidas en la conexión con este día tan hermoso. Les deseo igual a cada uno de ustedes también que sigan adelante, eh, estudiando, meditando, escudriñando en la escritura y entendiendo desde la óptica del pensamiento cómo era en el principio de lo que el Eterno tuvo esa manifestación de sus palabras, porque no es lo que hoy muchas veces se interpreta, en este caso le diría, con un pensamiento moderno de la época, donde quieren interpretar muchas veces muchas cosas y resulta que terminan distorsionando totalmente lo que es, en este caso, el pensamiento original del Eterno. Todas las cosas del Eterno no han pasado, no han dejado de ser, siempre estarán allí. Aunque muchas cosas pueden estar escritas allí, quizás cuando escudriñamos con mucha atención, podemos darnos cuenta de cómo la escritura está escrita muchas veces en primera persona, en segunda persona, pero cada una de ellas, de esas palabras, cual sea como hayan en el pasado, ¿sí? O sea, nuestros primeros quienes tuvieron esa experiencia y tuvieron que impregnar a través de este escrito y que dejaron este legado para el pueblo de Israel, la Torá, entonces fue la que manifestó y por eso es que muchas veces siempre debo decir a mis amados amigos y amigas que estén a lo mejor eh, siguiendo en una iglesia o como el cristianismo, no católico, sino más bien como evangélicos o como cual sea la tendencia que estén, debo decirles siempre, el pensamiento original que está transmitiendo y que está impregnado en la llamada Biblia es el pensamiento hebreo, es el pensamiento judío, no es otra cosa, no es un pensamiento cristiano que se generó después del primer siglo, de lo que se fue generando estos cambios que se dieron, que sufrieron muchas veces después de Yeshua, se interpretó las cosas, se reinterpretó, se tradujo y se dieron muchos pensamientos y tendencias a interpretar. Y cada uno tomó, obviamente, según le conviene para su propia doctrina, a su religión, por llamarlo así. Entonces, mis amados, como siempre he dicho, mi canal no está para generar polémica, discusiones entre las personas que conozcan raíces hebreas o no conozcan, los que estén en la senda antigua, entre el cristianismo católico. Lo que sí confrontes muchas veces las cosas que no son así. A ellas sí las confronto. Y les confronto a los líderes, muchas veces sería bueno hacer un video también hacia los líderes, ¿no? Porque en sí los que están allí sentados en una banca simplemente están escuchando, pero te invito a que tú que sientas ahí en la banca a escuchar esos sermones allí, vaya, investigue si las cosas son así, si de verdad está hablando, porque inclusive de mí, lo que estoy aquí hablando, debo decirte que no te conformes con lo que simplemente te digo, sino que vaya mucho más allá. Ese más allá es en que tú tienes que entender, escudriñar y saber que las cosas están dichas a través de la luz de la escritura, a través de la luz de la Torah. Pero obviamente, no para crear polémica, sino para esto poner en claridad y hacerlo para que la luz del Eterno ilumine a través de esa escritura y nos haga entender y sacarnos de ese desconocimiento. Entonces, mis amados,
hermanos y hermanas, amigos y amigas, como siempre digo, que este video mucho más a veces entenderán, está siempre, es dirigido un poco para aquellas personas que todavía quizás no tienen mucha idea acerca de lo que realmente es el fondo, el contexto original de un pensamiento judío. Y como siempre he dicho, Yeshua fue judío. Yeshua fue eh, netamente guardador de la Torá, o como le llaman ley. Entonces, no podemos cambiar esa situación por una simple teología creada que luego interpretaron a Yeshua de otra manera, ¿sí? Al llamado Jesús. Por eso es que cuando hablo de ese Jesús históricos, que obviamente no he hecho ya un tiempo, estoy preparando ese material para editarle eh, en audio video y seguir hablando acerca del Jesús histórico, que lo confundieron realmente a Yeshua y lo hicieron una interpretación que hasta el día de hoy muchas veces se le niega o se le rechaza. ¿Por qué? Porque le hicieron poner a alguien, en este caso Jesús, como que quebranta la ley, como que vino a cambiar la ley, como que vino con otra doctrina y lo hizo todo distinto, cosa que eso no es verdad. Puedes escuchar a muchos historiadores acerca de ello, todos coinciden, en la mayor parte coinciden que el Jesús histórico fue un judío netamente guardador de la Torá. Bien, con este preámbulo también te invito a que me pongas un like, un me gusta, que es muy importante para el canal, que muchos puedan ver y luego esto puedan también eh, edificarse a su vez, porque mi interés es que no estoy diciendo que te estoy llamando a judaizarte, sino a que tú retornes a las sendas antiguas, al pensamiento original de la escritura, para que tú vivas conforme a la escritura y entiendas que nuestro pueblo judío guarda es eso, justamente lo que dice la Torá. Bien, con este preámbulos, como digo, pues no te olvides poner y mi canal, ya sabes, es Juan Ayauca Raíces Hebreas en YouTube y que tú puedes mirarlo ahí, los videos que yo siempre estoy subiendo. Bien, entonces entramos en este caso en el estudio de esta porción de esta semana. Porción de esta semana es el que está en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 35 desde el verso 1 hasta el 38:20, ¿sí? Que está en este caso con la parashá Vayaquel, que es la porción de la semana. Y la parashá Vayaquel significa y congregó, ¿sí? Entonces, de esta parashá es la que tomo yo el título que se llama, le pongo el título, El amor y misericordia del Eterno. ¿Sí? Del bendito sea de Yud-Hei Bad-Hei, ¿sí? Y todos construimos el Mishkan. Así es esta reflexión, porque todos entramos en ese plan. Entonces, recordar, mis amados hermanos, que en la reflexión que hice en la parashá Kitizá de la anterior semana, dije que cada porción de la Torah tiene un mensaje para nuestra vida, ya que la Torah tiene la palabra como un engranaje, ¿sí? Es algo que rueda, sí, sí, justo, como ha visto en el reloj. Cada radita tiene que estar, pero preciso, que no puede cambiarse, ¿sí? Es un engranaje que trae la armonía, llevando a una conexión espiritual en cada uno de nuestras vidas. Y por esta razón que podemos notar que para la construcción, en este caso del Mishkan, la invitación a los hijos de Israel es de qué? Que sean de un corazón generoso, de un deseo generoso, que en hebreo se dice kol nedib libo, ¿sí? Todo generoso de corazón, ¿sí? Kol nedib libo. Que traiga, ¿qué? Ofrenda para el bendito sea, ¿sí? Entonces, la invitación, todo, cuando vemos, ahí notamos una palabra, todo, en singular. No dice la invitación que estamos diciendo todos
¿sí? Todos de generoso, o sea, todos de generosos de corazón, no está diciendo, sino simplemente todo generoso de corazón. Y no todos, como le digo, en plural. Entonces, obviamente, el detalle es corazón generoso dando a entender en la persona de un individuo. Es decir, este terumá o la ofrenda es personal de cómo presentas ante el Elohim. Y ese deseo personal que se convierte en colectivo, porque somos muchos, ¿sí? Pero a la vez entramos en un solo pensamiento y deseo, ¿sí? Que es en uno solo. O sea, en este caso el pueblo de Israel se hace uno solo ante presentarse esta ofrenda. Precisamente de esto, el Sheliach Shaul o el apóstol Pablo, como le llaman en las traducciones, dijo algo similar que está en el libro de 1 Corintios capítulos 12-20. Y ahora dice, y ahora, que le vamos a ver, y ahora los miembros, a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Interesante, ¿verdad? Ese cómo lo mira, en este caso, el Sheliach Shaul o el apóstol Pablo, está mirando que son muchos los miembros, pero a la vez el cuerpo, en cambio, es uno solo. Israel era así, un solo pueblo. Y por eso es que a todo cuando le dice, como yo vuelvo a repetir esa palabra, kol, si todo, dice que venga todo de corazón generoso, no todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este llamado está es a la unidad, a sentirnos que somos uno solo cuando vamos ante la presencia del Eterno y en este caso cuando va a hacer algo, como es en este caso, para la construcción del Mishkan. Por esto dice la parashá, y lo voy a leer como siempre mis amados hermanos, siempre que leemos la porcióncita del primer verso en este caso, y obviamente el resto pues ya cada uno de ustedes tiene que leer también y escudriñar y entender, porque ahí está detallando muchas cosas, ¿sí? Entonces dice así en hebreo que les trato de hacerlo para que entiendan cómo es importante, porque el lenguaje hebreo sí es importante dentro del pensamiento, en este caso, de retornar para entendernos cómo, porque la diferencia es que lo que está escrito en español y entender lo que está en hebreo es muy diferente y se puede entender muchas cosas, ¿sí? Entonces dice así el verso 1. Vayakel Moshe et kol Adad bene Israel, Bayomer Alejim Ele, Hadebarim, Asher Tzibah Adonai la Tzodotam. Y dice, y congregó Moshe a toda la comunidad de los hijos de Israel y dijo a ellos estas palabras que mandó para que hagáis. Y congregó. Ese es Bayaquel, ¿sí? Y congregó. Cuando el Eterno escogió a Israel, lo declaró como, recordemos, estoy haciendo un recordatorio, declaró como primogénito. Y yo había dicho en un video anterior que y ser un primogénito tiene grandes beneficios, pero también tiene igual responsabilidad. A este pueblo, una vez más, Moshe está congregando a este pueblo que el Eterno escogió para que escuchen, ¿sí? Para que escuchen al bendito sea los preceptos que se deben obedecer, los preceptos que se debe poner activo en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Porque cuando recibió la Torah en el monte Sinaí, en realidad era una ketubá. ¿Qué significa? Es en hebreo, ketubá significa escritura o carta. ¿Sí? Y esta era una carta de matrimonio. En esa carta, mis amados, había obligaciones que contrae en este caso el esposo. Este es
en este caso, un contrato formal en el que se comprometía a ser su Elohim, ¿sí? Su Elohim. Y protegerle para guardarle y preparar una habitación para él y su esposa, porque ese es en la costumbre judía, que el varón cuando ya entra en este proceso de matrimonio, luego pasa un año, luego ahí se consuma el matrimonio. Pero el momento que se hizo la que tuvo el contrato matrimonial, ya desde ahí corre un tiempo para eh, preparar todo lo que es conlleva y ya preparar para proteger, guardarle a su esposa y darle todo lo que es necesario como un hombre cabeza de hogar. Bien, entonces, más o menos de esto estamos hablando que el creador también hizo. Y en este contrato también están los parámetros también para la esposa. ¿Sí? No es que la esposa simplemente ya porque está casada tiene que hacer lo que sea, ¿no? Tiene que guardar mucho para su esposo que está preparando. Por lo tanto, el novio y la novia, en este caso, ¿qué debe cumplir? Porque después de, en este caso, después del tiempo establecido, recordemos, aunque ya en el contrato dado son uno, pero en la consumación serán uno también. En este contrato que fue aceptado a una sola voz. Me refiero a Israel. Cuando Israel estuvo allí, en el monte Sinaí, y luego de haber determinado todos los parámetros y luego de haber dado los preceptos de la lectura en este caso de la Ketubá, ¿sí? Fue aceptada una sola voz que la novia respondió así, que está en el libro de Shemot 24:7. Cumpliremos y obedeceremos, que en hebreo se dice Naase Benishma. Todo lo que el Eterno habló. Eso es lo que dice la respuesta. Cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Eterno habló. La respuesta es porque este contrato tiene mucho significado. En otras palabras, quiero decir, este contrato matrimonial, que es un sinónimo, es sinónimo de bendición, mis amados. ¿Sí? Esa bendición que viene en esta unión de formalidad, en este caso del amor del bendito sea para su pueblo, que estamos hablando al pueblo de Israel como sinónimo de una novia o mujer. ¿Sí? Donde el Eterno es quien certifica la veracidad. ¿Y cómo lo hace? Esa veracidad con su firma, tal como dice en el libro de Shemot 31:18, Éxodo 31:18, y cuando dice, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moshe o a Moisés las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim. ¿Sí? ¿No necesito un mediador? Sí, obviamente Moshe está ahí como mediador para traer eso, pero quien pone su veracidad, su sello de garantía, es el mismo, nuestro bendito sea. Pero aquí viene algo, un poco de contar algo que nos va a hacer meditar, pero que lastimosamente, luego de haber recibido la ketubá, o sea, el contrato de matrimonio, y estando ya comprometido o estando comprometida con el bendito sea, Yudhei Badhei, en la historia nos relata que el pueblo de Israel falló. En otras palabras, pecó. Pecó porque pecó a la parte de su pacto, de su compromiso, que hicieron en este caso un ídolo que es en ese conocido en la historia como el becerro de oro. Y obviamente le reemplazaron al verdadero, al bendito sea, al Elohim, le reemplazaron y lo adoraron.
a ese becerro, a ese ídolo que era hecho de oro. De esta manera llega a romperse la ketubá, porque el bendito sea mira lo que hizo su prometida, porque en la cultura hebrea, en la cultura judía, si alguien durante ese proceso sucede este engaño, este adulterio, se rompe ese contrato y no se puede volver. ¿Por qué? Porque ha cometido, en este caso, perdón, el adulterio. ¿Sí? Es decir, mis amados, Israel cometió un adulterio. ¿Sí? Violando el precepto que dice. ¿Cuál precepto estaba violando? Donde dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua o imagen, ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo que dice en el libro de Shemot o Éxodo 23 y 4. Entonces, recordemos que hay también el gran mandato, sí, que está de amar al Eterno. Amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas productivas. Pero esto se rompe, ¿por qué? Porque Israel, en este caso, de acuerdo a la historia, comete este acto, viola este pacto, yéndose a adorar reemplazando a un ídolo. Por eso la meditación es muchas veces, ¿cómo puede el cristianismo, sí? Usted entenderá a quién me estoy refiriéndose. ¿Cómo puede ser posible de que han creado sin números de ídolos y a la gente tienen que llevarle a que adoren a sus ídolos? Y muchas veces hacen alarde de fiestas a pompa honrando a esos ídolos. ¿Acaso esto no es violar contra reemplazar? Porque el momento que tú o cualquiera reemplace al Eterno con uno significando como que fuera el Dios, entonces esto es violar el pacto, esto es quebrantar la Torah, ¿sí? Entonces, mire, tienen el texto allí, hablándome a esos líderes del cristianismo, tienen allí la escritura, pero sin embargo le permiten que la gente esté arrodillándose, se esté inclinándose, se esté poniendo sus manos, se esté poniendo velas y etcétera, etcétera, para que sigan adorando, idolatrando, de esta manera cambiando aún Elohim vivo, soberano de todo, en todos los sentidos, por un inerte, por una piedra, por una madera que han hecho igual, como que fuera eso. Esto es quebrantar la ley. ¿Sí? Pero ahora regresemos al tema. Pero entonces el amor y la misericordia del bendito sea hace algo muy maravilloso de dar otra oportunidad, pero estableciendo reglas divinas igual que no deben ser olvidadas y que deben ser cumplidas. Entonces, en este caso, Bayiquel y congregó cuando Moshe convoca, no es un solo grupo de personas, sino más allá de eso. Por eso que la palabra Bayekel tiene mucho significado porque ahí hay unas consonantes o letras tienen una connotación muy interesante. Y que te voy a decir de paso que podemos encontrar en esa palabra, que es en este caso dos palabras que podemos encontrar. Cajal. ¿Y qué es una cajal? Cajal viene de la raíz hebrea, o de la raíz hebrea que dice de raíz primaria de convocar, ¿sí? Cajal, acercar o congregar o hacer fiesta, llamar o reunir.
es lo que significa cajal. Y cuando nosotros vemos en la palabra Bayekel en hebreo, encontramos justamente la Bab. Bueno, no te he podido tal vez enfocar esto. Sería interesante cómo se hace con las letras hebreas y encontramos esta palabra que es cajal, ¿sí? Pero las tres, si es que tú de pronto tienes allí el lenguaje, la escritura en hebrea, me vas a entender lo que estoy hablando. Pero esta palabra cajal significa es lo que acabé de decir, ¿sí? Pero también la palabra, esta misma palabra tiene otra palabra que sale de allí mismo, ¿sí? Esta palabra es quejilá, que también significa asamblea, reunión o congregación, ¿sí? Mire, ¿a quién estaba dirigido? Eh, a esta palabra hay muchos que también le dicen sacar con la palabra, este, con la palabra calá, pero calá, si no me equivoco, está escrito con a, no con Acob, sino con Acab, pero sin embargo le relacionan a la novia en este caso, porque calá significa novia, o también le dicen Betulá ahí en hebreo. Entonces, es dirigido allá. Bueno, si relacionamos la idea, sí, precisamente estamos hablando a quién le está diciendo, a quién le está congregando, es obviamente a la novia, ¿sí? Entonces, ahora esta novia o esta congregación es lo que el bendito sea extiende la misericordia, ordenando a Moshe que se le diga al pueblo de Israel, a la amada, a la escogida, que dice lo siguiente en el verso 35:2, ¿sí? En el Éxodo, que dice, el día séptimo será para vosotros Kadosh, ¿sí? Kadosh significa santo. Entonces dice, Shabbat solemne para el Eterno. Si observamos, te pone de recordatorio esta palabra Shabbat, que están como un precepto, como un mandato que no se debe por nada del mundo, se debe quebrantar, se debe guardar, porque es un Shabbat solemne para el bendito sea. ¿Por qué es solemne? Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 2, ¿sí? Eh, podemos notar igual cuando dijo, y el bendito sea, terminó los cielos y la tierra y todas las cosas, y el séptimo día lo guardó, ¿sí? Lo guardó o reposó, que es igual el Shabbat. Ahora, como les dije, si estuviéramos aquí, notaríamos cómo está estructurado la primera, la primera parte del libro de Génesis, capítulo 1:1. Precisamente allí en Bereshit, ¿sí? En esa palabra ya se inicia cuando hacemos este sistema, ¿sí? De poder mover las letras, encontramos la palabra Shabbat al inicio. Y es más, esta palabra se contiene de 7 partes o 7 palabras. Entonces, observamos que el bendito sea desde un juicio está establecido y a esto debe guardar. Y esto es uno de los parámetros o que está nuevamente el bendito sea recordándoles al pueblo de Israel y hoy también a nosotros. Nos recuerda esto, que guardemos este día que es solemne para el bendito sea. No que se venga a ocurrir a alguien y que diga, no, es que ahora ya no estamos en la ley, que ya no estamos para nosotros guardar, que en este caso les llaman como Jesús dice que vino ya a cambiar, cosa que es negativo. Es un pensamiento o algo que está manifestando fuera del contexto realmente de la escritura. Yo no sé de dónde se saca esta
teología que le sacaron para decir que se reemplazó. Argumentos dos que tienen esos dos argumentos no justifica a lo que el Eterno estableció como un mandato por la eternidad. Así es que Shabbat hay que vivirla y guardarla. No es el domingo, ¿sí? Entonces, siguiendo con el estudio, el bendito sea deja en claro que para construir el Mishkan y las ofrendas que traerán tienen que ser de ese deseo puro, de ese deseo generoso, de ese deseo, de ese corazón que guarda los principios de la Torá. Porque cuando el bendito sea comienza hablando en el capítulo 35 más adelante, lo que va recordando es esto primero, que el bendito sea hizo todo esto en los 6 días más del séptimo, guardarás. Y Shabbat solemne será para el bendito sea. ¿Sí? Este deseo puro, ya que para construir el Mishkan, en este caso, o el templo, debe haber ese sentir de un verdadero amor al bendito sea. En este caso, el amor que corresponde a su amado. ¿Cómo le corresponde? Con una obediencia sincera, no poniendo ciertos argumentos de que dicen, no es que ya vino él a cambiar y anuló, y más adelante quizás a lo mejor voy a topar un poco nomás de esto, ya que no es con respecto al tema, pero hay que aclararlo. Entonces, cada teruma que venía en esto, en acto de obediencia, en acto de generosidad, que den, esto será que forme la parte de ese deseo que es uno solo. Y ese deseo de uno solo y todo, por eso les dije que hay una palabra que dice no todos, sino todo, kol, en hebreo, que dice todo, hablando de como fuera, como que fuera de una sola persona, ¿sí? Entonces hablamos de uno solo. La congregación debe ser uno solo. Entonces, uno solo estaba siendo Israel convocado para ahora hacer, en este caso, para la construcción del Mishkan, lo que tiene que presentar el teruma. Y todo este es caso, como dice el Mishkan, todo, no solamente, todos los elementos son, deben ser santos, ¿sí? Esa Keilah o esa caja debe estar en Kedushá o en santidad. Sí, porque somos uno. Aunque seamos, como les dije, diferentes miembros, pero somos un solo cuerpo. Y debemos obedecer, vivir, porque somos ese Mishkan. Y realmente quiero decir lo que dijo el Sheliah Shaul o el apóstol Pablo, como se llama, que dijo de la siguiente manera. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois santuario de Elohim? Y el Ruach, o el Espíritu de Elohim, mora en vosotros. Está preguntando Shaul. Si alguno destruye el santuario de Elohim, o el Mishkan, o el Mikdash, Elohim lo destruirá a él. Porque el Mishkan de Elohim es Kadosh. Se está diciendo santo, el cual sois vosotros. ¿A quién se dirigió Pablo a decirles, soy vosotros? Bueno, que un poco a Pablo también igual han distorsionado a decir que él es el causante de que eh, diga que ahora ya no es la ley o la Torá, que Pablo es un pseudo cristiano. Bueno, cosa que no, cuando uno ve desde otra óptica, se le ve que sí, han polarizado, han reinterpretado muchas cosas y han puesto ciertas cosas para hacer creer que como que Pablo estuviera siendo en contra de la Torah, cosa que no es así. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que en cada uno, tú y yo, pasamos a ser ese lugar, ese migdash, ese santuario, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros meter allí cosa cualquiera. Peor esa situación de romper el pacto, como lo hizo en su momento Israel, pero que el bendito sea en su misericordia y en su amor,
volvió otra vez a dar una oportunidad para que venga. Pero obviamente aclarando las cosas, poniendo puntualidades acerca de esa Ketubá. Cuando Pablo habla, usa un término igual. Como vemos, Mishkan. Mishkan de Elohim, o el Migdash, o el Elohim. Pero dice que es Kadosh. Nos trae a la mente, tanto para mí como para ti, que se trata de alguien que conoce la Torá. No está hablando alguien porque cristiano, como le llama. Pablo no es cristiano. Bueno, el término inclusive eso hay que entenderla. ¿Por qué lo dice? Pero en realidad él es un judío y no puede ser aquel que tenga una idea que haya dicho. Los escritos fueron manipulados y obviamente esto es lo que hizo cambiar a muchos a pensar, a interpretar de diferentes maneras. ¿Por qué este término? Porque este término viene del Tanakh, en este caso el Migdash o Mishkan viene del Tanakh, porque el santuario se traduce como Migdash y que significa igual templo, ¿sí? Pero este Migdash se edifica sobre un fundamento, como lo dice en este caso Shaul. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 2, 20, 21. Habiendo sido edificado sobre el fundamento de los Sheliachim o los apóstoles y profetas o los Nebim, siendo la piedra angular el mismo Yeshua HaMashiach, en quien bien trabado todo edificio, trabado, o sea, está así, ¿no? Bien, ¿sí? Bien encajado, crece hasta llegar a ser un templo Kadosh o santo en el Adón, ¿sí? O el Señor. Efesios 2, 20, 21. Aquí surge mm, una pregunta. ¿Cuál fundamento? Muchos cuando vemos el fundamento de los apóstoles, inmediatamente surge a la mente de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. Pero deberíamos plantear otra pregunta. ¿Cuál era el fundamento de los Sheliachim o de los apóstoles? Al menos la respuesta va de la siguiente manera. Obviamente es la Torá. No había Nuevo Testamento en ese entonces. Ellos se estaban netamente en el fundamento de la Torah, en el Tanaj, que es conocido como el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Cómo lo dice el Sheliach Shaul? Fundamento del Sheliachim, o Nevim, o los apóstoles y los profetas. Ahora, hagamos otra pregunta entonces. ¿Cuál es el fundamento de Yeshua entonces? La respuesta categórica es la Torah. Entonces, cuando vemos estos términos, son de pensamientos netamente judío-hebreo. Es por esto, tanto el Mikdash o el Mishkan se relaciona eh, con el lugar de reunión, ¿sí? Solo con una diferencia, que el Mishkan era móvil, en este caso, como les traducen, tabernáculo, que tenían que trasladar de uno al otro. Mientras que el Mikdash se relaciona con un lugar de reunión, ¿sí? Eh, también que es fijo, mismo que obviamente se construyó luego del cruce del desierto cuando fue prometido a que construyera, en este caso, eh, a David. ¿Sí? Entonces, mis amados, con esta idea vuelvo a decir que con la unidad marcada de un deseo generoso, puro, apartado o santo, lleva a construir ese Mishkan o Midrash, que se convierte en lugar de conexión con el bendito sea. Pero, ¿fomentados en dónde? ¿En qué está su fundamento? En la Torah. Donde esa Torah es algo, una base, pero no anulando la Torah, como lo hace la teología, en este caso, de gracia, que anula la Torah. ¿Sí? No, ningún concepto sucede esto.
Recordemos, mis amados, lo siguiente. Cuando vemos toda la porción de la Torá, de la escritura, lo que dice en Éxodo 35, sí, hasta el 38:20, se habla de ofrenda para la construcción del Mishkan, el mobiliario y el altar. El altar, el Mizbeach, ¿sí? Mizbeach. Entonces, el Mizbeach, o sea, el altar de sacrificio. Todo esto estaba hecho de de un terumá con un solo deseo, que era cobijado, fomentado en lo que se llama generosidad. ¿Sí? Como podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, amigos, la misericordia del bendito sea es grande. Su ajabá, su amor es indescriptible. ¿Sí? Que a pesar de que su prometida cometió un engaño en pleno proceso de matrimonio, que hemos visto, el Eterno dio la oportunidad para que el pueblo de Israel pueda, con ese atributo de generosidad, ser parte de la construcción del Mishkan. Pues ahora sucede lo mismo para nosotros. Muchos de nosotros hemos quebrantado el pacto por ignorancia, pero obviamente la ignorancia no exime de responsabilidad, así lo dice según las normas legales. Pero Yeshua vino a trazar otra vez el camino de retorno. Pero este camino no es con algo nuevo. Ojo a esto para mis amados amigos y amigas. No es con algo nuevo, sino es apegado a los principios de la Torá. No anuló nada. Lo dice bien claramente en Mateo 5:17, que él no vino a abrogar la ley y los profetas. No vino a abrogar nada. ¿Sí? Lo que hizo fue derribar esa división que hubo entre los judíos y los que eran judíos que fueron y se mezclaron y nos mezclamos. Bueno, como dije alguna vez, si lo soy, no lo soy, pero en lo que yo anhelo y busqué y encontré en mi corazón, sentí ese deseo de abrazar la Torá, entonces sé que soy parte del pueblo de Israel. Y si no me consideran, pues eso que me considera el bendito sea, es lo que mucho más la bendición importante. ¿Sí? Aunque muchas veces en nuestro pueblo judío muchas veces se han extremado ciertas cosas a considerarnos que los demás no son parte de los judíos. Sí, de verdad puede ser, porque las 10 tribus de la casa de Israel fue dispersas al mundo entero y se entremezclaron entre las naciones y adquirió ¿qué? Adquirió costumbres que no eran conforme la Torá. Vivió con otra identidad y quizás ni siquiera muchos lo saben quiénes son. Pero el bendito sea, me permitió saber dónde estoy y qué es lo que anhelo, qué quiero vivir. Entonces me di cuenta que abrazar la Torá, soy parte de Israel, porque la misma ley es tanto para el que es israelita y el que no es israelita. Así lo dice la misma Torá. Entonces, como dice el Sheliach Saúl, estuvimos que alejado de esa ciudadanía, que era de un solo pueblo llamado Israel. Entonces, por eso, cuando vemos en la carta que hace a Éfeso, en la Higueret, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, desde el 11 hasta el 16. Dice, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles, ¿sí? Bueno, dicen los gentiles en la carne, los llamados de incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Y a propósito aquí, esto tiene un poco un tinte como interpretar de que, bueno, es que aquí ya para nosotros no es no. Sí y no, digo muchas veces. Cuando tú quieres y tienes ese deseo puro de hacerlo, puedes hacerlo. Pero aquí le está poniendo es algo
no porque no deberían hacerlo, Shaul. Me supongo que él como un judío no a lo mejor estaba diciendo precisamente esa la idea, sino que las primeras partes que debe comenzar cumpliendo y luego tiene que proceder a cumplir lo que dice la Torah. Bien, sigamos la lectura. Hecha por manos dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías o el ungido, o como está en las traducciones Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis de hecho cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz. Shalom. Que de ambos hizo uno, ¿sí? Judíos y también los que están retornando a, a los senderos, en este caso de la Torah, ¿sí? De ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Claro, es que el uno decía, no, es que tú no eres de esto, no eres de nosotros, ¿sí? Aboliendo en su carne la ley y los mandamientos. Aquí es donde me detengo en breve. ¿Por qué? Porque esto es lo que interpretan muchas veces con un lente equivocado. Miran con un lente quizás cristianizado. Y dicen, aquí está, dice, bueno, llamándole así, dice, Jesús vino y abolió, dice, en su carne, ahí en el madero, abolió los mandamientos. Y como dice aquí, abolió en su carne la ley y los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo. Y dice, es que creó el Nuevo Testamento, él le hizo nuevo, aquí es un nuevo mandamiento. No, aquí tienes que entender a qué ley se está refiriéndose el Sheliach Shaul, de qué ley está hablando, de qué mandamientos está hablando, de qué reglamentos está hablando. No está diciendo de la Torá, no está hablando de la Torá, porque la Torá, como le han traducido mal en griego a nomos, le hacen creer que es una sola y una ley. No, en el lenguaje hebreo, la Torá se refiere a los 5 libros de Moshe. Y cuando nosotros vemos la Torá, en donde están los preceptos y mandatos que el Eterno dio al pueblo de Israel, dicen que ser anulados, estamos en un grave error. Porque Yeshua dijo que él no vino a abolir ninguna cosa, sino a cumplir. ¿Sí? Entonces, este es el foco que muchos le encienden a interpretar de que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cosa que están muy, muy equivocados. Entonces dice, para crear en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, matando en ellas la enemistad. Se refiere a Yeshua. Yeshua está aquí convirtiéndose como un mediador para que esto se convierta, se vuelva otra vez. Y recordemos por eso que las promesas del bendito sea son para siempre, porque Él escogió. No es que aquí eliminó las cosas, el bendito sea. Él escogió a Israel. No fue Israel, obviamente, que escogió al Eterno. Sí, como dice la Torah, Él escogió de un pueblo insignificante, lo llamó y lo tomó de entre todos los pueblos. ¿Sí? Por eso dice algo muy interesante el profeta Jeremiahu, si o Jeremías capítulo 2, 1 al 3 dice lo siguiente, y vino a mí palabra del Eterno diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén, y dile así dice el Eterno, a favor tuyo me acuerdo de la ternura de tu juventud, está hablando de ese amor, de ese contrato que se entró con el bendito sea, del amor de tus desposorios, ¿sí? Donde el bendito sea hizo esa que tú va, de tu andar en pos de mí en el desierto y en tierra no sembrada. Israel era santidad al eterno, primicias de su cosecha, quien osaba comer de ella solo lo pagaba, la calamidad venía sobre ellos, oráculo del eterno. Si observamos
lo que dice el profeta es claro, es muy claro, mis amados. Lo que el Eterno manifestó ante la apostasía de Israel, ante su amado, ante aquel que con su dedo firmó el contrato o la ketubá del matrimonio. La ketubá es precisamente también, precisamente lo que Yeshua tuvo que hablar en, en este caso, en Mashal, en parábola, tuvo que hablar sobre el retorno de un hijo para abrazarlo, para darlo otra oportunidad. Y que el hijo mayor no le agradó esta situación, pero en cambio en la parábola le hace que este padre, este Ab, le dijo, aquel que estaba muerto ha vuelto a vivir y entonces hizo una gran fiesta cuando retornó al que es más conocido como la parábola del hijo pródigo. ¿Qué nos trae esta idea? Nos trae que el Eterno en su gran misericordia, en su gran amor, sin embargo, muchas veces a Israel cuando cometió este acto de quebrantar el pacto, adulterando, el bendito sea dio una oportunidad y en su misericordia volvió otra vez a Israel. Tú y yo hemos equivocado muchas veces, hemos errado, pero sin embargo, el bendito sea hace que tú y yo, en su amor y su misericordia, podamos retornar a su sendero. Y si no lo eres judío, como muchos dicen, pues está bien, pero vive, guarda, obedece lo que dice los principios de la Escritura. No argumentes contra el Creador con tus argumentos propios de tu propio pensamiento y de una teología que muchas veces pretende hacer creer que el Eterno ha cambiado. No, el Eterno es siempre, para siempre. Es Leolam Baet, para siempre, el Eterno. Entonces, mis amados hermanos, amigos, que el bendito sea les bendiga y esperando pues que ustedes se deleiten con una porción de la Torah, porque esta parte de lo que yo he hablado son explicaciones de lo que he entendido para mi vida, lo que el Eterno me ha dado, el privilegio y el lugar para poder yo estar ahora también deleitándome en su bendita Torah. Aunque muchos digan que a lo mejor te has apartado del camino, dicen no, pero es cosa que no es así. Más bien me deleito porque he llegado a entender que las promesas que el Eterno tiene son muy maravillosas. Su amor y su misericordia es grande. Que el bendito sea les bendiga. Hasta una próxima semana estaremos volviendo otra vez a retornar y podremos deleitarnos otra vez. Que el bendito sea el Eterno y tenga un excelente Shabbat y también un excelente inicio de semana que cada uno de ustedes lo tenga. Bendiciones para todos.